¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Muy buen inicio de semana. Félix Salgado Macedonio celebró la designación de Evelyn Salgado como la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero con un mensaje en sus redes sociales en el que dice felizmente Aitor. ¿Triunfó el pacto patriarcal o la designación es resultado de la democracia interna de ese partido? Veremos qué piensa la mesa. Además, desde el viernes 30 de abril venció el plazo que la Suprema Corte dio al Congreso mexicano para regular el consumo de la marihuana en México. ¿Qué sigue en este tema? ¿Tendremos una buena regulación o seguirá la indefinición de la 4T respecto a la cannabis? Y el futuro del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, queda en manos de la Suprema Corte de Justicia, que deberá analizar si procede o no el desafuero del gobernador panista, acusado, entre otros, de delincuencia organizada. ¿Qué sigue también en este tema? Quédate con nosotros, que ya empieza Punto y Contrapunto de lunes. Cuando el Tribunal Electoral confirmó el retiro de la candidatura a Félix Salgado Macedonio, el presidente de Morena, Mario Delgado, dijo que la candidatura sería para una mujer. Parecía estar pavimentando la designación para Evelyn Salgado Pineda, hija del senador con licencia, quien junto con Nestora Salgado y María de la Luz Núñez participó en la encuesta de preferencia electoral. Morena informó que Evelyn Salgado obtuvo el mayor porcentaje de preferencias y Nestora Salgado dijo que la utilizaron para legitimar a la candidata. Veamos el contexto. Es Evelyn Salgado Pineda. Morena formalizó el registro de Evelyn Salgado Pineda como candidata al gobierno de Guerrero. El presidente nacional del partido, Mario Delgado, informó que Salgado Pineda fue la mejor posicionada para ocupar la candidatura. Según Delgado, en la encuesta hecha por Morena entre el 29 y el 30 de abril, Salgado obtuvo 37.9% de las intenciones de voto, Nestora Salgado 13.9% y María de la Luz Núñez 10%. Tras el registro de su hija, Félix Salgado Macedonio descartó favoritismo y dijo que no va a estar de su sombra. La semana pasada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la decisión del INE de cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio por no haber presentado en tiempo y forma el reporte de ingresos y egresos de precampaña. Al día siguiente, Delgado dijo que la candidatura sería encabezada por una mujer para seguirles abriendo espacios de participación política. Tras su registro, Salgado Pineda dijo que su padre, a quien se refirió como su guía, no tendrá injerencia en sus decisiones o cualquier tipo de cuestiones sobre el gobierno estatal. Sobre las acusaciones en contra de su pareja, el empresario Alfredo Alonso, detenido en 2016 y señalado como operador financiero del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, señaló que esas acusaciones son parte de la guerra sucia. Salgado Pineda, de 39 años, ha sido delegada en la Secretaría de la Mujer de Guerrero desde 2011, de acuerdo con la página de la dependencia. Además, encabezó el DIF Acapulco cuando su padre fue presidente municipal. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de lunes y como cada lunes y miércoles saludo con mucho gusto a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, muy buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo están? Bonito inicio de semana. Alfredo Lecón, activista y analista. ¿Cómo estás, querido Alfredo? Muy bien, mi querido Genaro. Buenas noches a todas y todos. Bienvenido. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo, también como cada lunes y miércoles. ¿Cómo estás, Eder? Muy bien, Genaro. Buenas noches a todas y todos. ¿Tú cómo estás? Todo bien. Y saludamos también a nuestra amiga de este espacio, Ana Montaño, feminista y activista. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. A ver, me quedo contigo. ¿Cómo ves este tema? Evidentemente, parece que no deja contento a nadie. Por un lado, podría decirse que la buena noticia, Félix Salgado no será candidato. Otra buena noticia, una mujer será candidata. Pero la mala noticia es que el pacto patriarcal queda en un pacto familiar. ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad es que ha sido pues muy lamentable toda esta situación en Guerrero. Lo hemos denunciado en distintos momentos, no solo yo, sino varias compañeras. Y pues bueno, el tema actual de la asignación de la candidatura, yo creo que pues sí ha sido un proceso muy viciado. A mí me preocupa mucho, y lo señalaba ya la semana pasada, esta parte de pues, los derechos político-electorales de la ciudadanía guerrerense, que creo que son quienes están perdiendo muchísimo. El día de hoy, nuestro compañero Alejandro Encinas tuiteaba, ¿no?, un tema sobre las encuestas, ¿no?, cómo han variado
desde el primer momento en el que el INE empezó con estos procesos, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, ya es dificilísimo poder decir si hubo o no equidad dentro de la contienda, si el candidato o la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia está teniendo la igualdad de oportunidades, etcétera. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que ha sido, por supuesto, muy lamentable toda la situación por la que ha pasado el estado de Guerrero como tal en su candidatura a la gubernatura. Y por otro lado, pues también que tanto el INE como el Tribunal Electoral pues, han tenido estos sesgos muy visibles y muy importantes en cuanto a las decisiones que se han tomado en los distintos partidos, ¿no? Porque, por ejemplo, al gobernador de Jalisco, a Enrique Alfaro, pues no se le han señalado una serie de temas que ha tenido en el proceso electoral, ¿no? Que está anunciando obras, que anuncia programas sociales, etcétera, y pues bueno, vemos una serie de decisiones muy sesgadas por parte del INE y del tribunal. Pero específicamente con el tema que tiene que ver con Morena y con la asignación de la candidatura, pues también ha sido algo muy atropellado, porque pues primero, ¿no? Se tuvo esta posibilidad de cambiar la candidatura, ¿no? Se repitió la encuesta, se insistió en que el candidato fuera Félix Salgado. Posteriormente, pues bueno, a través de una serie de impugnaciones, llega hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirma la sentencia, ¿no? Y en lugar de abrir el proceso, que me parece, por supuesto, muy bien que se haya abierto a las mujeres, en lugar de abrir el proceso a la militancia, pues inesperadamente aparecen en la encuesta, por ejemplo, no aparece alguien como Beatriz Mojica, que cumplía con todos los requisitos legales, aparece Nestora, que no ha renunciado a su senaduría y que no podría haber sido gobernadora, no aparece Adela Román, ¿no? Y de pronto, pues bueno, vemos este tema que sugiere mucho nepotismo y que sobre todo daña enormemente la lucha por la paridad en el gobierno y por la paridad que hemos dado las mujeres, porque pues bueno, está asociando, ¿no? Nuevamente la candidatura de una mujer a sus parentescos y no a sus capacidades profesionales y a su trayectoria política. Coincides con esta lectura, Lisa. En efecto, muchos sentimientos encontrados en las redes sociales, sobre todo de mujeres de Morena, algunas que salieron a arropar a la candidata ahora a la gobernatura de Guerrero, otras que sí criticaron justamente lo que mencionaba Ana, e incluso Nestora Salgado llamó y habló del partido Morena como si fuera una monarquía. ¿Cómo lo ves? Estoy de acuerdo con Ana, sobre todo porque una de las cosas que yo más lamenté y que me extrañaron es que justo perfiles como el de Beatriz Mojica no hubiera quedado ni siquiera incluida en la famosa encuesta y que ella misma se haya deslindado de ese proceso, pues supuestamente en favor de la unidad y para ya no seguir haciendo más olas sobre esta elección pues ya bastante atropellada, porque conozco a Beatriz desde hace muchísimos años y me parece que es una mujer que justo conocía bien el Estado, tenía buena trayectoria, ella misma tenía un capital político innegable que había construido, es de Morena, podía haber sido una muy buena salida, lo mismo que podía haber sido una buena salida la otra candidata que mencionaba Ana. Pero bueno, quedó esta y durante el fin de semana justo no nos enteramos nada más de esta pues tristeza del nepotismo, que hay que decirlo no es exclusiva de Morena. El día de hoy Roberto Samarripa en Reforma justamente denunciaba ahí hay el alcalde panista saliente de Huixquilucan que va a dejar a su esposa, lo mismo que el sobrino de Alejandro Moreno, presidente del PRI, que hoy quieren que sea candidato a gobernatura o a una diputación, ya no me acuerdo, pero el chiste es que bueno, hay decenas de casos que se repiten en este sentido del nepotismo y que tú bien decías en redes sociales generaron muchas reacciones encontradas. Mencionabas las de las mujeres de Morena, pero pues también hubo un momento en el cual se volvió incluso hasta trending topic el famoso AMLO contra AMLO, ¿no? Porque sacaron muchos de los tweets cuando AMLO se posicionaba en contra, por ejemplo, de los Moreno Valle, porque justamente cómo se iba a hacer la sucesión de la gubernatura de Puebla entre una pareja casada. En fin, lamentable, yo coincido con Ana, pudo haber tenido otras salidas, había mujeres con mucha trayectoria y capital político propio ahí. Nos queda también, decía yo, no solo es el escándalo del nepotismo, sino también de los posibles lazos justamente con la delincuencia organizada, de una familia política que si bien no se le puede responsabilizar a ella por los actos de terceros, pues no deja de ser una cosa que también ensombrece el futuro de esta futura gobernadora, valga la redundancia, y bueno, ojalá y esperemos que por el bien de Guerrero también, como ya lo decía Ana, pues quien quede de gobernador haga un buen papel, porque sin duda alguna es un estado que tiene no solo muchísimas necesidades, sino también muchísimo derecho de salir adelante.
De acuerdo. Eder, contrapunto, y también preguntarte, ¿qué dice esto de la vida interna democrática de Morena? Un partido que prometió regenerar la vida nacional, la vida pública, y que bueno, se ve, uno primero manchada la imagen por este candidato que se defendió hasta el final y que tenía estas acusaciones de acoso y violación, y ahora, digamos, esta otra sombra del nepotismo y de que ella pudiese eventualmente dejar la gubernatura por su padre. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que todo este proceso que hemos visto en Guerrero es el reflejo de la descomposición de un sistema político que es la partidocracia, que ya no nos satisface como sociedad. Yo celebro que haya tanta inconformidad, por ejemplo, por esta actitud que, como bien dice Elisa, es de todos los partidos y es de todos los tiempos. Yo hace muchos años escribí sobre la juniocracia, cuestionando esta actitud de los dirigentes de heredar su prestigio, su poder hacia sus familiares sin algún mérito, y es algo que es muy cotidiano, muy común, y que creo que cada vez molesta más a la ciudadanía. Eso me parece que está bien. Lo que sucede en Guerrero, insisto, lo que es el reflejo de muchos de los factores de descomposición, el abierto activismo de los consejeros del INE en contra de la 4T, con decisiones como la de retirarles las candidaturas a Félix y a Raúl Morón, y no al candidato del PRI de Guerrero, que tampoco entregó informe de gastos de precampaña, y no al candidato de Movimiento Ciudadano de Nuevo León, que rebasó por mucho los gastos de precampaña, además de que pone en peligro a la institución y a la democracia, porque ellos son los responsables de la institución del INE. También fortalece esta sensación popular de que hay una campaña abiertamente desde el INE en contra de Morena y en contra de Morena en algunos estados específicamente. En el caso de Guerrero y de Michoacán ha sido muy evidente, y eso, además, insisto, de poner en riesgo la democracia, porque el árbitro toma partido, también fortalece el pacto patriarcal, porque entonces mucha gente que sigue poniendo en duda el tema de las denuncias que hay en contra de Félix, pues ahora dicen, ven cómo si hay una campaña de desprestigio, ven cómo si querían desestabilizarlo a toda costa, y sí. El mejor reflejo de eso es que cuando ya se da a conocer el nombre de la candidata de Evelyn Salgado, aumenta la preferencia a favor de ella, aumenta la preferencia electoral en Guerrero a favor de Evelyn. Incluso ahora ella supera a las preferencias que tuvo Félix Salgado. Entonces, insisto, Guerrero está siendo el reflejo de la descomposición de todo un sistema que es profundamente patriarcal, pero también cada vez menos democrático y menos genera menos consensos en la sociedad. A ver, escuchamos ahora a Lecón el contrapunto. No sé si coincidas también con tus colegas. Creo que no ha habido aquí alguien que defienda, digamos, esta candidatura y tampoco el método ni la manera en la que fue electa. ¿Cómo lo ves, Lecón? No, por supuesto que coincido, y coincido también que es algo que los partidos políticos han hecho históricamente y que se siguen haciendo, como bien señala Lisa, que bien señala Roberto Samarripa hoy en su columna de Reforma, pero, o sea, limitémonos en este momento a hablar de Félix Salgado y la burla, que no solamente es el hecho del nepotismo y de estas acusaciones que se han hecho de actuar prácticamente como una monarquía, lo que bien comentabas que dijo la senadora Nestora. Es una burla en muchísimos sentidos, es un insulto incluso a la lucha de las mujeres en muchísimos sentidos. ¿Cuántas veces no hemos dicho aquí, no se dice la esposa de, no se dice la hija de, no se dice la hermana de, para quitarles el cargo y para quitarles ese vínculo que siempre se intenta hacer con las mujeres, o cómo se intenta siempre vincular a las mujeres con un hombre, ¿no? Pero pues aquí lo hizo Morena. La encuesta decía con todas sus letras la hija de Félix Salgado Macedonio, ¿no? Entonces, más allá de eso, yo insisto, y donde no puedo estar de acuerdo, porque definitivamente hay que ver la sentencia, hay que leer la sentencia y hay que leer el razonamiento que quedó en los magistrados que todos menos José Luis Vargas negaron la candidatura de Félix Salgado, y ya lo hemos hablado acá, pero pues lo que dice vale la pena volverlo a recordar. No
se actuó en contra de derecho ni de forma sesgada contra este personaje específico ni contra el candidato Raúl Morón de Michoacán, porque no alegaron, o lo que alegaron en su apelación ya estaba resuelto. La falta que desde un inicio dijeron que no se había cometido era que había campaña, que hubo pre-campaña y que no hubieron gastos. Y luego se reduce a que nada más se gastaron 12,000 y el otro creo que 16,000, una cosa así. Cuando el tema no es ese. El tema es que como no presentaron un informe, ellos encontraron, o sea, la autoridad electoral, el INE, encontró que habían gastado estos 12,000 o 19,000 pesos y por tanto el riesgo, que ahí sí para la democracia y para el proceso democrático, es que no sabemos cuánto se gastó realmente de campaña. No es que sean unas cantidades mínimas, como el presidente nos intenta confundir en las mañanas, igual, tomando porciones de la sentencia, sacándolas de contexto. Hay que leer la sentencia, hay que entender qué pasó y por supuesto hay que repudiar este tipo de cosas que están haciendo en un estado, Genaro, es el estado de Ayotzinapa. Creo que la única tragedia que le importa a este gobierno es Ayotzinapa. Bueno, en ese estado está pasando esto. Están poniendo a la hija, no nada más de un violador, de alguien, y no nada más la familia política de Evelyn. El propio Salgado Macedonio, leamos a Anabel Hernández, tiene acusaciones serias de complicidad con el crimen organizado desde que fue alcalde de Acapulco. Pues tendremos que darle seguimiento a este tema porque lamentablemente corrió el tiempo de este bloque y hay otros temas que también tenemos que desahogar. Déjenme hacer una pausa y regresamos con otros temas. Evidentemente la agenda está bastante llena. Terminó el plazo, por ejemplo, fijado por la Suprema Corte de Justicia y el Congreso no cumplió con el mandato de regular el consumo adulto del cannabis. ¿Se va al siguiente periodo ordinario o es mejor convocar a un periodo extraordinario de sesiones para conseguir que se apruebe esta regulación? ¿Es posible convocar un periodo extraordinario? Veremos qué dicen los panelistas de esta noche cuando regresemos otra vez con el tema de cannabis en México. No te vayas.